Objetivo Odessa. Putin ya lo determinó. Odessa representa una ciudad rusa y deberá ser reconquistada por Rusia. Lo que vaticinamos en este canal una y mil veces finalmente aparece confirmado. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas realizaron ayer un brutal ataque aéreo contra el puerto de Odessa en respuesta a los ataques de Ucrania contra buques mercantes rusos. ¿Comenzó al fin la ofensiva rusa contra Odessa? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 305 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también a través de las suscripciones, las membresías y nuestra cuenta de PayPal. Nos acompaña al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, desde la bella ciudad de Madrid, en España, el señor Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien, yo voy a aprovechar, como siempre, porque pues hay buenos días, buenas tardes, buenas noches, como soy un quejica, es decir, voy a aprovechar para quejarme de algo, porque si no me quejo de algo no estoy a gusto. Y es que ahora viene la Navidad, vienen las fiestas, felicidad, alegría, que si Papá Noel, bajo que quieran Papá Noel, luego ya en enero los Reyes Magos y tal, y estas cosas, bien. Entonces, bueno, Madrid se llena de luces, preciosas luces por las calles, arbolitos, no sé qué, tal. Me parece estupendo. Estupendo, esto lo paga el ayuntamiento. Hay algunos sitios que lo pagan, digamos, las tiendas y tal, pero bueno, en las calles y tal, la iluminación de las calles, pero en general esto es cosa del ayuntamiento. Y dices, oh, menos mal que tenemos la Navidad y tenemos las luces, no por las fiestas en sí, sino porque podemos ver durante un mes al año, es decir, por la noche, porque desde que pusieron unas luces muy ecológicas y tal, de baja luminosidad, baja potencia y tal, no se ve un pimiento en Madrid. Y esto se puede mostrar claramente. Y los que somos cegatos como yo, por eso llevo gafas, es decir, pues andamos por ahí que no nos pegamos junto a un árbol de milagro. Bueno, pues resulta que todo el año estamos medio a ciegas, los barrios muy mal iluminados, encima tenemos una pésima sincronización entre árboles y luces. Es decir, alguien algún día, en los 90 o por ahí, dijo, oh, ¿cómo disuadimos a los madrileños para que utilicen lo mínimo el coche? Sobre todo para que no aparquen, porque es cuando empezaron a poner el parquímetro, es decir, pagar por aparcar en determinadas zonas, si no eras residente. Bueno, pues dijeron, tenemos una solución. Entre los espacios de coche y coche ponemos arbolitos y vamos reduciendo el número de espacios para aparcar. Esta idea luminosa de alguien en el ayuntamiento en aquel momento, me da igual quién fuera, no perdió un elemento insospechado, un elemento absolutamente impensable, que no se podía prever, que es que los árboles tienen vida y crecen. Algo absolutamente inconcebible, vamos. Yo no sé cómo, yo entiendo que no se les pudiera pasar por la cabeza semejante idea tan absurda, que los árboles tienen vida y crecen. Pues claro, pues en arbolitos así, pues al principio no hay problema, pero los arbolitos crecen, el tiempo pasa y empezaron a meterse por los primeros, por los segundos, es decir, había gente que abría la ventana y parecía que estaba en el Amazonas, que entraban allí todo tipo de bichos y tal. Y no solo eso, es decir, pero aunque de vez en cuando podan estas cosas, pero no solo eso, es que claro, muchas luces están puestas en las paredes de los edificios, digamos, tal, y pues, a una determinada altura. Claro, si el arbolito sube, terminan volviendo la poca luz que ya teníamos entre sus ramas. Total, que la calle en la que yo vivo, sin ir más lejos, el tramo en que yo vivo, eso parece la cueva oscura de Alibaba, es decir, o sea, porque no se ve un pimiento. Porque, de hecho, menos mal que hay alguna que otra tienda que deja la luz por la noche y dices, oh, menos mal, por lo menos con esto uno más o menos no se estampa contra algo. Pues bien, dicho esto, es decir, que aquí tenemos luces en Navidades, pero el resto del año no. Más valdría
que tuviéramos luces el resto del año y no Navidades, que no es que yo esté en contra de las Navidades, que lo estoy, pero quiero decir que yo nunca he sido, a ver, me parece muy bien, la fiesta de las Navidades a mí, para la gente que es creyente y tal, y estas cosas, me parece estupendo. Pero aquí, pero esto no es nuevo, esto ya cuando era pequeño ya pasaba, quiero decir, esto se convirtió desde hace muchísimo tiempo, no en una fiesta, digamos, religiosa, en una celebración religiosa, esto se convirtió en la gran fiesta, en la gran apoteosis del consumismo. Vamos a comprar, vamos a gastar, venga, todos a reunirnos, pero para comer. O sea, no podemos reunirnos sin ponernos morados. Y bueno, vamos a gastarnos la paga extra de Navidad. Pues venga. Y no solo la de Navidad, también nos gastamos lo de enero y ya tiraremos de la tarjeta como podamos. Pues eso. Fernando, vos como buen madrileño refunfuñás contra la ciudad de Madrid, pero sí, a la vez la querés mucho, igual que nosotros sí, los porteños, siempre a las puteadas con nuestra ciudad, pero en el fondo cuando nosotros fuera de Buenos Aires, ¡ay, cómo querría la vuelta a Buenos Aires! Y por eso este video enviado por Fernando el otro día, de una de las cosas lindas de Madrid, no todas feas, por cierto. No. Y Atención a mientras esto. el otro día os enseñaba el estercolero que hay al lado de mi casa, pues aquí podemos ver algo completamente surrealista. Es verdad que hay un parque no muy lejos, pero aquí podemos ver un bonito pavo real paseándose tranquilamente por las calles de Madrid. Luego suelen volver a su sitio de origen. No sé bien si lo hacen por su cuenta o vienen cuidados a por ellos. Pero aquí lo veis, tan ricamente, sin ningún problema. Yo me acerco y tampoco hace ninguna cosa rara. Y bueno, estas cosas que tiene Madrid y que tiene Europa, que es un sitio cada vez más sorprendente. Y bien, yo no le aconsejo que coma de lo que hay por ahí, pero bueno, porque como se puede ver también forma parte del estercolero. Así que esto es lo que hay. Hasta la siguiente, nos vemos. Sí, Fernando, hace unas es un poco surrealista. Sí, hace unas pocas horas recorría el parque aquí cerca de mi casa y a pesar del frío, otra vez las ratitas. ¡Ay! ¡No has podido filmarlas! No, lo recordé. Esto, vamos a ver. Pero te recordaba a vos con las ratitas. Las ratitas. ¡Ay! Sácalas un poquito de queso, algo así, verás cómo vienen. Y dices, tal, y vienen las ratitas y... Uno ya las quiere. Cuando tantas claro. y tan asimiladas al paisaje urbano, yo recorro el parque con mi hijo contando ratas y todos felices. Pero una pregunta que te quiero hacer. Una pregunta. Adelante, Fernando. ¿Cómo está la iluminación en Berlín? Berlín, la gran capital de Alemania. Berlín, siempre una ciudad muy oscura. Y ahora, desde el comienzo de la guerra, mucho más. La poca infraestructura de iluminación en gran medida parece apagada por las noches como producto de las decisiones del gobierno federal de generar ahorro en todo lo posible, incluida la iluminación. Si ya de por sí los parques y las calles muy oscuros, ahora mucho más. Madrid, al lado de Berlín, mucho más luminosa, Fernando. Uno recorre un parque en Berlín y recorre una cueva de lobos, lo cual hasta hace no mucho tiempo no generaba inconvenientes por la baja criminalidad en Berlín, pero con el aumento de la desigualdad en los últimos años y un montón de cuestiones ligadas a la marginalidad social, ya fueron documentados muchísimos casos, no solo de ataques, sino de asesinatos en los parques, de violaciones y demás, y todo en el medio de la oscuridad. Todo muy, pero muy oscuro. Y bueno, esto en gran medida por los ahorros ligados al envío de dinero a la guerra en Ucrania. Así de perverso todo. Qué lamentable. Y entre eso, las ratas. Las ratas. No, Berlín, que yo estuve hace mucho tiempo, yo estuve en el siglo pasado, pero que era una ciudad muy bonita, estuve allí en casa de una amiga y tal. Y era una ciudad muy espectacular. Y efectivamente, ahora que lo dices, sí, no era un sitio muy iluminado, pero bueno, vale. Pero claro, si ya te apagan las luces a lo bestia, o sea, tú llegas a Berlín,
por la noche, en avión o lo que sea, y tienes que encontrar el hotel no sé qué o la casa de Pepito Pérez y las pasas canutas si no conoces Berlín porque no se ve un pimiento, por lo que me cuentas. Sí, además de todo eso, históricamente, por una cuestión ligada al ecologismo o Sí. al amor por la naturaleza, por ejemplo, cuando comienza el calor y comienzan los pastos en una ciudad con muchos parques a Sí. generar altura y más altura, en algunos casos bien altos, pastos de Sí, sí, 30, sí. 40 centímetros, y en parte también porque la ciudad quebrada, la ciudad de Berlín, presenta un rojo tremendo prácticamente desde la reunificación en adelante, una ciudad quebrada, sucia, sin iluminación, por eso tan viva también, ¿no? Es un caos, pero un caos, hasta hace poco un caos muy bonito, ahora ya un caos un poco inmanejable. Bueno, entonces en verano todos los parques, las veredas, las aceras con verde, todos con los pastos casi hasta la altura de la rodilla más o menos. Sí. Así que un paisaje bastante salvaje. Últimamente, lamentablemente, todo esto pintoresco ya fue protagonizando un cambio hacia lo marginal, lamentablemente como toda Europa. Pero bueno, Fernando, ya 1.300 demoledores y nosotros acá Bueno, pero vamos a ver. sobre Berlín y Madrid, ¿no? Esto, a ver, esto es como con los libros. Es decir, tú cuando empiezas un libro, imagínate un libro así un poco pesado y tal, y dices, joder, vamos a hablar de filosofía y tal, y te empiezas desde el principio, porque desde el punto de vista de la metafísica de Kant, no sé qué te digo, ostras, prefieres que haya una introducción, algo más ligerito, donde te van contando un poco de qué va el libro, y dices, un poco para coger terreno, para coger fuerzas. Y luego dices, porque si no entras así a saco, es como las piscinas, ¿no? Que metes el pie y tal, y vas, te echas un poquito de agua así por el cuerpo, para coger la misma temperatura y luego ya te metes. Porque tirarte así de golpe es muy duro. Las cosas como son. Efectivamente. Sí. Pero nosotros finalmente, después de esta Finalmente, introducción, realizamos el salto hacia las frías aguas de esta piscina geopolítica Del Mar llamada Negro. Ucrania, del Mar Negro en particular, Fernando, porque entre el día de ayer y el día de hoy, Rusia realizó ataques tremendos contra la ciudad de Odessa, en concreto el día de ayer, con la ayuda de esta gráfica de aquí. Esto el día de hoy, esto el día de ayer. El día de ayer 495 ataques, la mayoría de ellos contra la región de Odessa, 400, de los cuales 417 drones, 5 misiles Iskander-K, los Iskander de crucero, 16 calibre de crucero, 4 quinzales hipersónicos y 5 Iskander-M, los Iskander balísticos, con una novedad, porque ayer no solo acometieron la infraestructura crítica de la ciudad de Odessa, sino también barcos ubicados en el puerto de Odessa, evidentemente respondiendo a los ataques ucranianos contra buques de la mal llamada Flota en las Sombras rusa, en 2 días atrás, en el Mar Negro. Atención a las imágenes. Ahí. Espectacular, esta imagen espectacular. Uno de los drones. Un drone, pero fijaros que tampoco va a velocidades estratosféricas. Estos drones pueden volar a 300 kilómetros por hora, como mucho. Generalmente yo creo que van a menos. Esto más o menos viene a decir, ahí va la que se va a liar, traducido del ucraniano. Sí, o del ruso, porque o del ruso, ¿sabes? La mayoría de la población hablando ruso. Es rusófona, sí. Fue una ciudad fundada por Rusia y por un español, además. Pero bueno, esa es otra historia. Y ahí se ve efectivamente, perfectamente, cómo impacta en un ferry, que era un ferry, o sea, pues un ferry es para llevar coches, ¿no? Sí, pero no llevaba coches, o llevaba más cosas. Llevaba, y de ahí la importancia, generadores diésel. Esa una de las imágenes. Poco tiempo después, esta imagen, el ferry ardiendo. Sí. Los bomberos, los socorros.
Bien. Y por aquí, bueno, más imágenes de este gran ferry en llamas. Sí. Además, como de costumbre, los ataques perpetraron la destrucción de infraestructura crítica eléctrica, como por ejemplo este generador aquí. De hecho, creo que esa misma noche se cortó la electricidad en Odessa. Luego supongo que la recuperarían, por lo menos A propósito parcialmente. de eso, Fernando, estas las imágenes Ah, de la mira. ciudad de Odessa completamente a A oscuras. oscuras, tremendo. Tremendo. Y de fondo el ruido, sí, efectivamente, el ruido de un dron. Son estos, los Ajit, ya lo habéis visto, tienen un sonido así, un zumbido muy típico, como de una sirena. Motor, ¿no? Como una Sí. motoneta. Sí, efectivamente. Y lo tienen a propósito. Quiero decir, esto un poco se inspiraron en los Stuka, si os acordáis de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, los famosos aviones bombarderos ligeros, digamos, que hacían ataques en picado y llevaban unas sirenas para generar ese efecto psicológico añadido. Se lo pusieron por eso. Fíjate, Otra imagen espectacular, otra. esta también. Esta, en menuda explosión. Efectivamente, acá escuchable el ruido, Fernando. Voy a retroceder. Porque A ver. atención, ¿eh? Bak geldi. Çat. Aha geliyorlar işte bu. Saklan. Vurdu. Ahí se Vurdu, bu escucha. sefer vurdu. Sağlam vurdu. Bu sefer Esta gente hablando con más, recuerda más al árabe eso que al, Sí. que al ruso o al ucraniano. Puede que esto es filmado desde un barco, así que puede que la tripulación, A ver, árabe de algún barco. por ejemplo, es decir, sabemos que la tripulación que no ha sufrido daños en el buque atacado por los rusos, que acabamos de ver cómo lo ataca un dron, era un Shahid o un geranio, para ser más exactos, era de origen, la mayoría creo que eran de origen turco. Y bueno, como suele pasar en los puertos, es decir, los puertos, las tripulaciones de los barcos, independientemente de la bandera que tengan, suele ser de cualquier lado, y por tanto en los puertos te encuentras gente hablando todo tipo de idiomas. Quiero decir que... Esto recién sonando más como turco que como árabe. En realidad, ay, Ezequiel, ¿cómo determinás vos eso? Bueno, recuerden que Berlín representa la tercera ciudad turca del mundo. Tercera, acá repleto de turcos, así que yo escuchando turco todos los días. Mi vecino de arriba, mi vecino de abajo, todos turcos o turcos alemanes. Así que bastante conocido el sonido del turco. Estas imágenes por los alemanes. Son espectaculares. Bueno. Espectaculares. Yo la recomiendo que atendáis. Son fotografías, pero son tremendas. Son, a ver, por un lado muy bonitas, porque se han hecho muy bien, han cogido un momento muy bueno, el fotógrafo que lo haya hecho es muy bueno, pero por otra parte son tenebrosas. Porque, bueno, ahora la veremos. Veréis. Son espectaculares porque son tenebrosas, es decir, es Odessa sin luz, una ciudad más muy bonita, con muchas, la llamaban algo así, que mal no recuerdo, la perla del Mar Negro, y la gran ciudad portuaria del Mar Negro, desde la época de su fundación por Catalina la Grande en el siglo XVIII, y bueno, ya digo, es espectacular. Fijaros, porque además, por un lado ese contraste de la belleza de la fotografía, pero con la un mundo sin luz. Sí, un mundo sin luz, una ciudad portuaria, se ven ahí al fondo las grúas y demás, casas, algunas de ellas muy antiguas, una iglesia, ahí se puede ver la cúpula de una iglesia, edificios variopintos de época soviética, de época anterior, fíjate, con la iluminación de la luna, tremenda la imagen esta de increíble. Sí. De una preciosidad y al mismo tiempo eso, un mundo sin luz, una ciudad sin luz. Y esto, ojo, esto es comprensible en el sentido de que es producto de ataques y de una guerra. Pero como señalábamos en
Ezequiel y yo, en Berlín, en Madrid, y en toda Europa en general, vamos hacia un mundo sin luz porque tendremos cada vez menos energía eléctrica. No nos engañemos. Quiero decir, los famosos recortes que hacen unos y otros van en esa línea, en la línea de tener pues eso, es decir, una relación en que la gente tenga una situación de subsistencia, prácticamente que estén un poquito por encima de la subsistencia y que admitan todo tipo de recortes que nos lleven, pues eso, a ciudades a oscuras por la noche, porque ¿para qué gastar? Hay que ahorrar, que vienen los rusos, esto que nos vienen contando. Y entonces, bueno, en esto están, pero no, la foto de a mí me impresionaron cuando la vi y realmente por eso, porque la aterradora belleza de una ciudad sin luz. Es decir, Sí, con el reflejo, con la luz de la luna, una luna llena, espectacular. Ayer 495 ataques, hoy por la mañana 139, algunos de ellos también sobre Odessa. Aquí, por ejemplo, las imágenes. Esto un poquito más al sur de Odessa, los rusos atacando también aquí otra zona portuaria. Ahí, los drones nuevamente. El ruido ese, las ametralladoras antiaéreas, muy poco efectivas. Uf, esa imagen. Tremendo. Sistemas antiaéreos, digamos, clásicos, es decir, los de cañones antiaéreos, etcétera, que bueno, pues sí te derriban algunos Agis y poco más, que decir, algunos Geranium, porque vuelan muy despacito y vuelan bajo, pero que no tienen nada que hacer en general, salvo muy raramente contra los Iskander, no digamos ya contra los Kizan. No sé si Hay otra en este lanzamiento, o pertenece algo a lanzamientos anteriores, porque te he mandado por ahí ahora mismo, porque me acabo de acordar, seguramente lo tienes por ahí, el sonido de los misiles Zircon en un vídeo de guerras y geopolítica. Y es espectacular, es decir, porque veréis que no tienen nada que ver, es como dicen ahí en guerras y geopolítica, que son un poco como de la guerra de las galaxias, como Star Wars. No tienen nada que ver con el sonido. A ver si luego lo podemos ver. Pero fijaros esto, las baterías de los coches. Pero fijaros que esto, baterías de los coches, alguna iluminación de algún establecimiento, de alguna tienda que a lo mejor tiene generador eléctrico, diésel o alguna cosa de estas, y poco más. Y esto es clave. ¿Por qué es clave? Esto ahora lo hablaremos tranquilamente. Es que yo he sobremojado. Lo raro, como siempre, es por qué los rusos han tardado tanto en hacer esto. Mira, ahí se ve otro dron. Y como siempre, se emplean, esto ya desde hace mucho tiempo los rusos, ataques a puntos concretos, objetivos concretos, con muchos drones a hit, o Geranium 2, a veces Geranium 3, hace que aunque te derriben algunos, al final impactan. Y como son tan baratos de producir, unos 30, 40 mil dólares, me parece que eran, por unidad, pues claro, bueno, lo que estamos viendo, es decir, como tú señalabas, es que los rusos ya no es que bombardeen diariamente, que lo hacen. Video, decir, Fernando, atentos al sonido. Una vez más, a los demoledores y a las demoledoras, recuerden el excelente canal de Telegram Guerras y Geopolítica, Estupendo. canal hermano, de los mejores en español. Este video Tremendo, ¿eh? El sonido. Nada que ver con el otro, que es un sonido más de abejorro, digamos. Y esto es... Parece... ¿Cuánto ingenio humano al servicio de la destrucción en la historia de la humanidad, Fernando? ¿Qué especie de mierda? ¿Cuánta brillantez puesta al servicio de las armas? A ver, le voy a decir mal, pero bueno, más o menos. Hay de un biólogo muy famoso, un biólogo evolutivo, Wilson, o H. Wilson, si mal no recuerdo, viene a decir algo así, ¿no? Los seres humanos tenemos emociones del Paleolítico.
Luego decía, instituciones de la Edad Media y la tecnología de los dioses. Es decir, y me parece muy acertada la frase, es decir, efectivamente. ¿Otra vez? ¿Cómo la frase? Algo así, no es exacta. El tipo es H.O. Wilson, es un famoso biólogo evolutivo, si mal no recuerdo, y la frase es algo así. Los seres humanos tenemos las emociones del Paleolítico, es decir, de la Edad de Piedra, unas instituciones actuales, medievales, y luego tenemos una tecnología propia de los dioses, como si fuéramos dioses. Es decir, claro, esta combinación es letal. Es decir, si eres muy primitivo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista incluso de comportamiento, etcétera, con una forma de darnos gobiernos que son muy poco sofisticadas, sean democracias liberales, autocracias. El otro día es que yo hago cosas muy raras y estaba yo leyendo cosas de la política de Aristóteles. Entonces, claro, hay las famosas oposiciones entre oligarquía, aristocracia, monarquía, tiranía, etcétera, de democracia. ¿Cómo se llama? Bueno, la democracia es la parte degenerada. Democracia no lo llama populismo, sino lo llama... la república, es decir, la república sería una cosa así, medio mixta, de ciudadanos propietarios composibles que pueden tener, pagarse su armamento, es decir, de hoplitas, es decir, de un armamento caro en la época, y la degeneración de la república sería la democracia, si mal no recuerdo. Y según el punto de vista de Aristóteles, y lo decía porque justamente eso que tenemos, o sea, estamos todavía dándole vueltas a formas de gobierno que ya Aristóteles se las planteaba. Es decir, estamos hablando de hace unos días, hace más de 2000 años. Que estamos dando vueltas a cuestiones políticas y de forma de gobernarnos. Que la tenían ya los antiguos griegos. En la antigua Grecia, el nivel de las deliberaciones, cierto que debemos recordarlo, por cada ciudadano ateniense, detrás suyo aparecían 8 esclavos varones y esto todo multiplicado por 2 por las mujeres, con lo cual, para poder generar la democracia directa ateniense, las deliberaciones, la filosofía griega, por cada uno de estos cerebros, de estos grandes visionarios, como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, detrás de cada uno aparecían 16 personas, 8 esclavos y sus respectivas mujeres, 16 o 17 personas. Eso es cierto, pero en cuanto a la riqueza de las deliberaciones, las preocupaciones, las cuestiones morales, aparecían muy por delante de la barbarie de nuestras sociedades capitalistas actuales, solo que nosotros con un poderío técnico fuera de control, muy por encima naturalmente, de ellos. En gran medida el peligro, ¿no? Como que retrocedemos como especie en muchos... Técnicamente no, pero civilizatoriamente retrocedemos. Es que eso es lo malo, es decir, que primero, como tú bien señalabas, es decir, efectivamente estaban los esclavos que no eran ciudadanos, estaban las mujeres que no eran ciudadanas, estaban los extranjeros, los metecos, que no eran tampoco ciudadanos, con lo cual el número realmente de ciudadanos teóricos era muy pequeño. Y luego en la práctica era menor aún, pero los que tenían tiempo para ir, por ejemplo, campesinos y tal, que eran ciudadanos, que tenían sus esclavos y tal, pero que tenían el tiempo suficiente para irse del pueblo que tenían a donde estaban allí, para irse a Atenas todos los días allí a deliberar y a argumentar, ¿no? Esto está claro. Pero imaginemos que extendemos el concepto de ciudadanía tanto a los antiguos esclavos como a las mujeres, los extranjeros, etcétera. Y el grupo de personas, o sea, el grupo de gente que hubo en esa época, si pudiéramos llevar una cámara fotográfica y decirles, venga, posar y tal, ¿no? Tanto en la época clásica como en la época helenística, es que juntar a Sócrates con Platón, con Aristóteles, con Eratóstenes, más de época helenística, por ejemplo, o con Demócrito, o con los mismos sofistas. Es decir, dices, tendríamos una fotografía así de familia que diríamos, esto es inviable ahora.
quiero decir, y si estoy de acuerdo con ellos o no, pero una digamos, capacidad de pensar como la que tenían, o sea, para reunir una cantidad de grandes cerebros como aquellos, ahora mismo sería inviable. Quiero decir, o sea, yo creo que lo más cercano, fíjate, el otro día lo recordaba, lo más cercano que hemos estado de esto es una foto, no me acuerdo ahora, es una reunión que hubo años 20, años 30, por ahí. Yo creo que los años 30, no me hagáis mucho caso, pero bueno, años 20, años 30. Es una foto histórica, porque eso sí, esa sí que es una foto de verdad y no se va a volver a repetir, yo creo que nunca, seguramente. Y es una foto en la que están Albert Einstein, está Niels Bohr, está Marie Curie, está Werner Heisenberg, está, de los que me acuerdo, así, por ejemplo, está Erwin Schrödinger, todos estos aquí, digo, madre mía, es decir, qué lujazo o sea, la física relativista, cuántica de la época y todo lleno de premios Nobel. Es decir, esto es irrepetible. Esto no se va, no se va a producir. Hay fotos de los años 20 también de los grandes filósofos de aquel entonces. Bertrand Russell, Wittgenstein, etcétera, a 10 años de la barbarie nazi, ¿no? A 10 años, como síntoma de los tiempos. Pero, bueno, Fernando, hoy vamos a establecer el foco en Odesa, en la situación en el frente, pero antes quiero realizar un paréntesis con la situación actual, presente, exactamente de este momento, con Zelensky aquí en Berlín. Todo esto, lógicamente, aparece ligado, relacionado. Su llegada el día de hoy, como siempre, con este truquito de gente saludándolo, pero ahí voy a una pausa, si puedo. Ahí. Sí. Ahí en el parche, el soldado, el oficial saludándolo de Ucrania, nadie esperándolo a Zelensky aquí en un viaje relámpago y por sorpresa, para participar en una negociación, por lo menos en un encuentro. Aquí más imágenes, esto un rato después. Esto aquí, la reunión de los alemanes, si no recuerdo mal, con Witkoff antes de la reunión. Bueno, Zelensky en Berlín para una reunión con Witkoff y con Kushner. Ahí Zelensky. Ellos, por lo menos hasta hace un rato, reunidos aquí en Berlín. Yo lo último que he podido ver justo antes de empezar es que habían tenido una reunión de unas 5 horas y que, habían hecho un receso hasta mañana por la mañana, donde continuarían las negociaciones. Esto es lo penúltimo que he podido enterarme. Pero fíjate la contestación europea, que ya es por todos los lados. Es decir, a esta especie de trío de calaveras, es decir, de Merz, Steinmeier y Macron, tal, cada vez más contestación. Y no ya solo los de siempre, ¿no? Las palabras de Víctor Orbán estos días, durísimas contra la Unión Europea. Las palabras de los belgas, que ahora se ven metidos en el lío de la expropiación de los activos rusos, tremendas. Pero, por ejemplo, el Fico, el primer ministro de Eslovaquia, que ha dicho: Ucrania es un agujero negro que hace que se pierdan miles de millones de euros. Un pensamiento económico racional y un futuro sostenible para la Unión Europea. Pero es que incluso hasta los italianos ya empiezan a decir: oye, esto no puede seguir. Y Salvini, el viceprimer ministro italiano, Salvini, ha dicho: Europa boicotea el proceso de paz porque Macron, Steinmeier y otros líderes están en una situación difícil en su país. Y por eso deben sacar los problemas franceses o ingleses al exterior. Pero cuando un país tiene 6.000 ojivas nucleares, refirientes a Rusia, el mejor camino a seguir es el diálogo. Obviamente, el argumento es muy convincente de Salvini, las cosas como son. Sí, los argumentos más fundamentados de un neofascista como Salvini. Claro, o sea, que esto es lo tremendo, que los razonables sea la extrema derecha, esto ya es el colmo del disparate de Europa. Quiero decir.
Aquí, Fernando, las pocas imágenes difundidas hasta el momento, el Sí. encuentro ya dentro del lugar de, si no recuerdo mal, la casa de gobierno, el lugar de este encuentro, entre Zelensky, ahí Witkoff y Kushner. Básicamente, el amigote Witkoff de Trump y Kushner el yerno. Es el equipo Sí, de a Trump, ver. básicamente, ¿no? Y del otro lado, Directamente, sí, sus amigos y su familia. Y por cierto, mejor que ellos, y no enviado Kellogg o algunos de los halcones neoconservadores a su alrededor, o Marco Rubio, por lo menos estos más interesados en el negocio sí. que en la continuidad de la guerra en sí, como todos los otros halcones, y hay Umerov, Zelensky, hay Merz Bueno, y la gente de Merz claro, dices. en el inicio de esta reunión. Qué mundo, Pero ¿no? fíjate varias cosas que ya son sorprendentes. Es decir, primero que Zelensky va con chaqueta. Esto no es habitual. Esto es que la cosa está muy mal. Si ya tiene que ponerse chaqueta, si mañana le vemos con corbata, esto quiere decir que está en las últimas. Es decir, ya esto sería el acabose. Pero luego, fíjate que negociaciones. Es que si lo analizas, esto es un disparate. Hay una guerra entre los ucranianos. A ver, en teoría, ya sabemos que no, pero bueno, en teoría hay una guerra entre los ucranianos y los rusos, o los rusos y los ucranianos, como quieras. Se supone que los que tendrían que negociar, puede que a través de intermediarios, como se quiera, son los rusos y los ucranianos. ¿Y quién tenemos aquí sentados? A un lado, los norteamericanos, que supuestamente no están en guerra, ya sabemos que son los causantes de todo el lío, pero bueno, la administración Trump, que no está en guerra, negociando la paz, tener que estar convidados más casi de piedra, con Umerov y otros, con los europeos, con Steinmeier, con Merkel, con Macron, pero si los europeos tampoco están en guerra, o sea, dos bloques que no están en guerra negociando el final de una guerra en la que supuestamente, entre comillas, no participan. Es decir, pero vamos a ver, todo esto es kafkiano, es decir, es una cosa delirante. Y bueno, yo creo que básicamente lo que Witkoff y Jared Kushner le van a poner delante a... Y de ahí que hayan estado 5 horas sin llegar a acuerdos y que mañana continúen, le van a poner a Zelensky y a los europeos, es un trágala. Es decir, mira, aquí tenemos este papelito, que sí, que vale, que es una rendición. Lo podemos maquillar un poquito si quieres, pero es una rendición, fírmalo. Básicamente, ¿eh? Y si no lo firmas, atente a las consecuencias. Claro. Esta es la llegada de Stubb, el presidente. El que faltaba, el finlandés, sí. Tarde. Ahí su llegada tarde con una comitiva mucho menor. Ahí posiblemente haya querido una recorrida por... Sí, bueno, no, mejor no, porque un comentario fuera de lugar. Debe haber querido un poco de fiesta por Berlín en la escena. Sí, sí, además viene aquí, pero que viene ahí en plan, vamos, deportivo y tal. ¿Qué es esto? Es decir, qué poca formalidad para algo tan trascendental. Bueno. ¿Tú te imaginas? La ciudad de Berlín, sí, paralizada, lógicamente, por todo esto. Ya me imagino, o sea, hoy debe ser una gozada conducir por Berlín. O sea, todo colapsado. Sí, yo sin coche, pero acá muy cerca de todo esto, y entonces escuchando todo el tiempo las sirenas de los coches de policía y los helicópteros. Hoy incluso, por lo visto, ahí, esto quería. Esto Bild, el periódico más leído aquí, una porquería, pero esa es la realidad. Pero bueno, eso que hay. Sí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Francotiradores, esta nunca vista antes, como el río, un río recorre Berlín, entonces hoy con motos de agua también, aquí de la policía cuidando, ¿sí? En el Spree, ni idea el nombre del río Spree en español, posiblemente también Spree. Sí. Hay más imágenes, bueno, caos total, aquí, bueno, caos. Tú fíjate, estos que aquí o sea, fíjate. He visto por acá cerquita, el de la policía. Pero fíjate que estos son los que hacen estos grandes despliegues que no pasa ni una mosca, pero sin embargo,
hay estos famosos drones fantasma que inundan Europa y que nunca hay ni fotos, ni testimonios, ni nada. O sea, estos, que ahora mismo en Berlín no pasa nadie, pero seguro que si hay los drones rusos fantasmas pasarían sin ningún problema. Y mañana perfectamente puede salir en la prensa: 30 drones fantasmas atacan Berlín mientras se reúne Zelensky con representantes de Trump y cosas de estas, que nadie ha visto, claro. Este es el nivel de contradicciones, quiero decir. Grandes despliegues de seguridad, que los hemos visto en todas las grandes ciudades, cada vez que hay un acontecimiento y cada día hay más acontecimientos de estos, es decir, y luego resulta que sois incapaces de mostrarme una sola prueba de los drones, famosos fantasmas. Por favor, Sí. seamos serios. Además, Fernando, una contradicción más sumada a todas las contradicciones mencionadas recién, incluso si Zelensky convalidara el plan de paz propuesto por Trump, a pesar de la oposición de los europeos y demás, los rusos ya determinaron que ellos van a realizar la decisión final de esto en el campo de batalla, porque ninguno de los intentos de negociación con Rusia generó los resultados esperados, todos ellos fueron rechazados desde 2008, básicamente, cuando la cumbre de la OTAN en Bucarest determinó el ingreso futuro de Georgia y de Ucrania a la OTAN. Todos los intentos de Rusia por una salida negociada fueron rechazados, incluso con la confirmación de la negociadora o de la funcionaria estadounidense destinada a Europa. Hace poquito, ayer lo presentábamos en una charla con Juan Antonio Aguilar, en una de estas bromas telefónicas de Boban, no recuerdo el nombre del otro bromista. Boban y Lexus. Boban y Lexus, efectivamente. Geniales, ella básicamente geniales. Respondió confirmando que los rusos habían querido una negociación, que fue rechazada también la paz firmada, el acuerdo prácticamente cerrado en Turquía, y los rusos al final, cansados, no lo quiero llamar de manera grotesca, ¿no? Con las bolas llenas, pero no, cansados, mejor dicho, finalmente determinaron que van a realizar la decisión de este conflicto en el campo de batalla, con lo cual incluso todas estas contradicciones de que participen unos, participen los otros, convaliden el acuerdo, no lo convaliden, al final todo presenta una validez relativa, porque ¿qué está determinando las cosas en el territorio? Los ataques vistos en el inicio de la transmisión en Odessa, los avances en todo el campo de batalla, con lo cual todavía todo más dantesco, más contradictorio y más terrible también, ¿verdad? Claro, es que es irreal, quiero decir, es como dos mundos paralelos. El mundo real, el de campo de batalla, como tú señalas, el de una Rusia que va a ganar, y como pasa con los ganadores, te guste o no, imponen sus condiciones. Esto ha sido siempre así. Y una Europa y un Zelensky que ya no es nadie. No olvidemos, aunque sea todavía el presidente caducado, pero Zelensky es un cadáver político. Es decir, ya están hablando abiertamente en Ucrania los agentes del régimen y tal, de que hay que cambiar y que por eso está saliendo ahora con estas salidas un poco fuera de lógica. No, ahora sí, haré elecciones y tal, porque está desesperado y porque le están presionando internamente. Pero es que hay un problema de fondo. Y ese problema de fondo es que... Vale, imaginemos, dos problemas de fondo. Que Zelensky dice, venga, acepto todo lo que me propongan ustedes, los rusos, los marcianos, todo. Y dice, vale, entonces llega los rusos y dice, bueno, sí, me parece muy bien, pero es que usted no es nadie para firmar nada. Quiero decir, usted no tiene legitimidad interna propia de su propia constitución, con lo cual, que usted acepte o no acepte, es absurdo, no va a ningún lado. Tendrá que venir alguien con legalidad, mejor dicho, que legitimidad, que también, pero con legalidad, es decir, que legalmente tenga autoridad desde el punto de vista constitucional ucraniano para poder firmar algo, aunque sea incluso la rendición incondicional. Porque es que aunque firme la rendición incondicional Zelensky, ese papel no vale nada. Que eso va a empezar. Con lo cual ya no es interlocutor, nunca lo fue, especialmente desde mayo del año pasado que finalizó su mandato, pero ahora ya menos que nunca. Y luego el otro problema
que tienen Esta es es la que, portada de Foreign Policy, sí, Fernando. fíjate, para que lo digan, Ellos mismos, por cierto, una de las 2 o 3 publicaciones dedicadas a las relaciones internacionales, dedicadas a la teoría de las relaciones internacionales más importantes del mundo, naturalmente estadounidense. Foreign Policy, fundada por Huntington en los años 70 como rival de Foreign Affairs. Foreign Affairs es el 20 y pico, es el 1920, si no recuerdo mal. Y estas, los dos órganos de la inteligencia estratégica estadounidense, en los cuales deliberan e incluso participan en disputas respecto a la mejor política exterior de Estados Unidos, siempre con una perspectiva imperialista y de la imposición de la hegemonía estadounidense, ¿no? Corrígeme, aquí, porque sí. porque yo soy muy despistado, pero Foreign Affairs, si mal no recuerdo, pertenece o fue fundada, es la revista más o menos oficial, o lo era, del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano. Si no recuerdo mal, sí, en los años 20, sí, básicamente. En los años 20. Sí. Y ojo, lo digo porque es un organismo poco conocido, el Consejo de Relaciones Exteriores, y el Consejo de Relaciones Exteriores, que no es algo oficial, pero manda mucho. O sea, la gente, por ejemplo, hablamos de Bilderberg, y no me sigue el Club Bilderberg y tal, porque allí se parte el bacalao y se habla de grandes temas y tal. Le hablamos incluso de la trilateral, hombre, sí, y tal, cuando estaba allí uno de los Rothschild, no, de Rockefeller, David Rockefeller, que es el que fundó la trilateral, pero el Consejo de Relaciones Exteriores suena menos y allá están todos los que pintan algo. Quiero decir, ojo, que es un sitio donde se decide más seguramente que en el propio Washington, que en la propia Casa Blanca. Efectivamente. Y aquí, por eso digo, Putin ya ha ganado, ha expuesto divisiones fatales en Occidente, incluso cuando los rusos aún apoyan su invasión de Ucrania. Escrito por un teórico llamado Michael Hirsch, la foto de Putin, y aquí el artículo sobre esta situación. Ya dicho por ellos mismos, Fernando, esto, con lo cual más claro, imposible. Cuando las élites norteamericanas ya están reflejando sus grandes medios, además medios expertos en relaciones internacionales y tal, que esto ya han cambiado la narrativa y ya los rusos han ganado, Putin ha ganado, pues está claro. Es decir, que esto ya es algo tan obvio que no queda otra. Es decir, esto es obvio porque, además, ojo, que están viendo un incremento, entre comillas, porque, en fin, de la belicosidad, por decirlo de alguna manera, de los rusos, porque, como hemos hablado desde el principio, los rusos se han hecho una guerra, como dijo el propio Putin, quirúrgica, es decir, con bisturí. Es decir, una cosa que ya dijo que en el caso de que tocara hacer la guerra con los europeos, esto del bisturí se acaba. Ya no sería quirúrgica, sería lo bruto. Sí. Pero fíjate... Traducción de eso para los poco entendidos, básicamente, sí, en una guerra con Europa, bien podrían comenzar a descender los Oryezhnik y, ¿por qué no, algún Sarmat o algún otro arma nuclear rusa? Ya se verá, ¿no? Efectivamente. Las palabras sí, que ahí sí, si hay que desenergizar Alemania o Francia, ahí no habría problema. Quiero decir, ahí no habría igual a este ritmo, Fernando, posiblemente cuando comience la guerra entre Rusia y Alemania ya aparezca sin energía por iniciativa propia. Sí. Sí, le va a pasar como le pasó a los norteamericanos en Afganistán, que bombardearon 4 cosas cuando entraron en el 2001 y como no tenían nada, pues no había nada que... A ver, sí que tenían solo Toyotas de estos con ametralladoras. Es que no tenían objetivos militares ni no militares. Pues esto va a pasar igual. No van a tener nada que bombardear. Pero bueno, lo dijo. Sí. Comencemos el análisis político-militar, precisamente. Empecemos por Odessa. Por Odessa, sí, porque hay... ¿Cuál es el significado de este último ataque por primera vez contra barcos mercantes, contra un ferry, evidentemente en respuesta a los ataques ucranianos anteriores? ¿Qué presenciamos acá? ¿Qué? A ver, esto aquí es importante, lo dijo ya Putin, lo advirtió. Después de que hubo 2 ataques contra
esto que llaman petroleros en la sombra rusos y tal, que van llevando petróleo y gas, estos tanqueros, es decir, bueno, pues después de ese ataque, a 2 de ellos en el Mar Negro, que estaban por suerte vacíos, es decir, pero bueno, fueron así muy efectistas, que además los ucranianos encima lo publicitaron, hicieron unos vídeos espectaculares reconociendo que habían sido ellos. Luego, cuando ya habló Putin, empezaron a negarlo como diciendo, uy, ya que se nos viene encima. Pero en principio lo airearon por todos los lados, diciendo, fíjate, que ataques con drones, qué precisión, qué estupendo, con cámaras allí subjetivas en el dron, en fin, muy espectacular, que aquí Ezequiel los puso, es decir, esos vídeos, ¿no? Entonces, bueno, Putin ya dijo, dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Recordemos que esto viene de lejos, esto viene de los acuerdos que se hicieron, digamos, al principio de la guerra para facilitar la venta de grano, esta era la excusa, al tercer mundo y tal, luego al tercer mundo no llegó nada. Pero bueno, llegaban 4, es decir, se quedaron todos por Europa fundamentalmente y estas cosas. Pero bueno, para facilitar el comercio y tal, y bueno, se hizo un acuerdo con la ONU, con Turquía de mediador y estas cosas. Esto favorecía fundamentalmente a los turcos, que pudieran seguir haciendo todo tipo de comercio, legal y ilegal, porque el amigo Erdogan juega siempre a todas las cartas, en todas las mesas, ¿no? Y bueno, pues básicamente tragó Putin debido a las buenas relaciones que tiene con Erdogan para muchas cosas, lo que no significa que coinciden y sean amigos en todo. De hecho, en muchas cosas están enfrentados, pero esta es la política, ¿no? Y sobre todo Erdogan, un tipo del que no te puedes fiar, es decir, para nada, ¿no? Entonces, bueno, tragó y tal, y el problema es que estos últimos ataques ha dicho, pues hasta aquí hemos llegado. Además, ahora me encuentro en una posición de fuerza mucho mayor, tengo mayores capacidades, y miren ustedes, y es cuando dijo un comentario, más o menos lo que vino a decir es lo siguiente, dijo, bueno, vamos a ver, esto ya... en el tema de Odessa y del puerto de Odessa, pues ya el cachondeo de que aquí puede entrar quien quiera y tal, diciendo, no, yo llevo flores para las novias y tal, no, y luego te llevan un cargamento de armas, pues esto como que no. Y dijo, básicamente, a ver, debido a estos ataques contra el comercio internacional en el Mar Negro, esto se va a acabar. Vamos a empezar, como estamos viendo, con ataques duros contra las instalaciones portuarias, más que los que estaban teniendo hasta ese momento, que eran bastante duros, pero ya no solo atacaremos en cuestiones energéticas, sino que atacaremos ya, bueno, como se ha visto, barcos, etcétera, que sabemos perfectamente que están llevando armas o que están llevando, joder, esto. Imágenes publicadas hace un ratito, precisamente sí, del interior de ese ferry, claro, muchísimos camiones quemados y también a la vista un camión de mandarinas, evidentemente para las fiestas. sí. Un camión con mandarinas ahí también Sí, naturalmente. hay que decir que esto es una tradición muy ucraniana y muy rusa, lo de comer mandarinas en las finales de la última noche del año. A ver, no es como las uvas. O sea, no se toman 12 mandarinas, que esto sería un poco bruto. Pero sí se comen mandarinas y tal, es una tradición. Pero bueno, aquí la gracia del tema es esa, es decir, es que Putin dijo, bueno, pues esto atacaremos ya directamente los objetivos portuarios, aunque queramos oportunos, porque ya está bien de que metan aquí lo que les dé la gana. Pero además dijo 2 cosas más, y esto es lo importante, dijo, bueno, pero pensaremos, no digo que lo hagamos, a lo mejor lo hacemos, a lo mejor no, el atacar ya objetivos mucho más duros y atacar ya todas las instalaciones, no un barco concreto, no un depósito donde sabemos que hay armas y tal, sino un ataque duro, dice. Y la tercera, pues ya si no nos queda más remedio, es directamente que cortaremos completamente, es decir, la capacidad de todo tipo, tanto de salida como de entrada, de barcos del puerto de Odessa. Es decir, dejaremos inactivo el puerto de Odessa. Tal cual. Se acabó. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Y claro, es que yo me he sobremojado. ¿Por qué yo me he sobremojado? Porque este barco que hemos visto, en principio, llevaba, pues eso, es decir,
llevaba, no sé qué decían que llevaban, es decir, Motores diésel, motores... no, llevar, eso lo llevaba, pero decían que llevaba otra cosa. Espera, esto lo que realmente llevaba, porque bueno, este barco, Atacama Odessa, llevaba contenedores de una empresa que se llama AXA, que es un importante fabricante de generadores diésel, de gasolina y de gas, así como de centrales eléctricas. El barco este, y esta la coña, debía ir a Rumanía, pero casualmente acabó en Odessa. O sea, oficialmente era un barco, creo que de bandera panameña, que debía ir a Rumanía, tenía Rumanía como destino, pero como están al lado, pues se confundió. Oye, y acabó en Odessa. Claro, esto es lo que han venido viendo los rusos constantemente, es que barcos supuestamente que van a Rumanía, cargas que no son las que realmente son, es decir, que son otra cosa, y hasta que han llegado. Y han dicho, pues mira, el primer aviso, ¡pum! Es decir, esto, porque no olvidemos, esto es clave. En una situación de desenergización, de cargarse las infraestructuras energéticas, fundamentalmente eléctricas, o que tienen que ver con la electricidad, en toda Ucrania y sobre todo en el sector oriental, la alternativa cuando te cargas una central hidroeléctrica son los generadores diésel, no hay otra. Luego estamos hablando de un objetivo clave desde el punto de vista militar. No están llevando, pues yo qué sé, ladrillos para hacer una casa. No, están llevando generadores diésel para poder mantener lo que ellos decidan. Y evidentemente en un país en guerra y en la situación como está Ucrania, esos generadores diésel van a ir a mantener fundamentalmente el esfuerzo militar. Esto está claro. Es decir, entonces Putin ha dicho hasta aquí hemos llegado y lo que vamos a ver ahora mismo es que ya no se van a tolerar este tráfico incontrolado, digamos, que había por parte de los europeos fundamentalmente. Dijo, ahora recuerdo además, dijo, el primero atacaremos como está haciendo ahora Odessa y tal. Este vale. El segundo dijo, atacaremos barcos, no dijo europeos, pero dijo barcos de países extranjeros que vienen aquí, es decir, señalando a la Unión Europea. Es decir, atacaremos vuestros barcos si siguen haciendo esto. Da igual que lleven bandera de donde la lleven. Es decir, y luego la tercera es bloquear, un bloqueo total del puerto. Pues bien, esto es lo que estamos viendo. Y, ojo, esto es un daño gordo porque en la práctica es dejar insuministrado a Ucrania por mar y es fundamental. El puerto de Odessa para Ucrania ahora mismo es clave. Es verdad que le pueden meter cosas y le están metiendo cosas por Polonia, por otros países, sobre todo armamento y tal, pero la actividad portuaria del único puerto que les queda, básicamente tienen un par de ellos más pequeñitos. Uno está en la desembocadura, ¿no? En la desembocadura del ¿cómo se llama este? No del Dnieper, sino de un río más pequeño. O sea, si cogemos la curva del Dnieper, por Nikolaev y por ahí hay un puerto fluvial que está por aquí. Bueno, y luego tienen otro que está, por eso hablan de Rumanía, que está el Danubio. Sí, este es uno pequeñito. Bueno, eso ha sido bombardeado hoy, por cierto. El Dniester, sí. Sí, el Dniester, efectivamente. Y luego tienen un puerto que también utilizan, que es, o sea, en la desembocadura del Danubio, pues hay un puerto en Rumanía, a un lado, y otro en Ucrania. No me acuerdo el nombre, es decir, tal. Bueno, pues es el que utilizan muchas veces también y que ha sido bombardeado varias veces por los rusos, y todo esto se va a acabar. Quiero decir, todo esto ya está claro que todos estos puertos hasta aquí hemos llegado. Y esto supone un nuevo golpe durísimo para Ucrania, que es que una de sus principales vías de suministro de casi todo se les acaba. Es decir, estos ataques al puerto de Odessa no son unos ataques más como llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Esto es una escalada en cuanto al puerto de Odessa. Si siguen, y aparte de un también severo golpe al sultán Erdogan, diciéndole, mira, esto de hacer doble juegos, triple juegos, cuádruple juegos, pues te lo podemos admitir en ciertas cosas, pero en otras no. Y a que lo de hacer el tráfico del que te lucrabas y tal, va a ser que no.
pues, de hecho, se reunió con Erdogan, estaba reunido cuando sucedieron estas cosas, lo del barco estaba reunido con Erdogan creo que era en Ashgabat, en la capital, no hay mucho caso, en Ashgabat, en la capital de Turkmenistán, en algún encuentro internacional en el que estaban varios. Y bueno, lo que vieron era eso, es decir, lo que vieron era que le mostró a Erdogan y dice, mira, se acabó la tontería. Es decir, esto de hacer tráfico ilegal por aquí y tal, no, esto no. Y yo creo que Erdogan ahí ha bajado la cabeza. Erdogan también andaba diciendo, o por lo menos andaba rumoreando, que estaba... Sí, este puerto mencionado por Fernando antes, sí, el puerto de Reni, yo buscando ese, Reni. Este puerto de Reni entre Moldavia y Ucrania, muy cerquita de Rumanía. Sí, y de Ucrania también, ¿no? De Ucrania, claro. O sea, tienen al lado, ahí. Es un puerto de Reni, efectivamente, y de hecho hemos visto aquí, muchas veces... Moldavia, sí. Esto Moldavia, esto aquí Rumania y esto aquí Ucrania, ¿sí? Ucrania. Bueno, pues muchas veces hemos visto los resultados de los bombardeos porque los rumanos desde el otro lado lo han filmado. Es decir, tú coges el móvil y ¡pum! Sí. Fernando, ¿puedo acompañar tu análisis con una perspectiva hacia el futuro? Porque además de la importancia de Odesa en la Ucrania actual, en la Ucrania futura, seguramente recortada, con un buen mordisco de Rusia, posiblemente con la mitad de Ucrania, todo este pedazo a la derecha del río Dnieper perdido. Así es. La captura de Odesa, además de la historia rusa de Odesa y de su importancia en el Mar Negro, también determinaría la posibilidad o no de salida de ese futuro Estado ucraniano al mar. Y si ese futuro Estado ucraniano, el cual lógicamente va a generar un agujero negro económico, político y social en Europa y posiblemente en la OTAN, si ese futuro Estado ucraniano presentara al menos la más mínima viabilidad económica, de aquí a poco la OTAN o las fuerzas sucesoras de la OTAN van a querer nuevamente establecer una cuña en Rusia a través de ese futuro Estado ucraniano una vez más. Por eso la importancia de generar un tapón aquí en Odesa, tanto en términos políticos y militares como económicos para ese futuro Estado, y de esta manera generar un Estado fallido, un Estado más problemático para Occidente que una plataforma para el ataque hacia Rusia, ¿no? Esa es la idea, evidentemente, también. Y al final, ese Estado que quede, de alguna manera, aunque formalmente sea independiente y tal, lo que quede, que tampoco sabemos qué va a quedar, pero bueno, eso estará de alguna manera tutelado por Rusia. Es decir, no se va a permitir que se rearmen, que la OTAN o los europeos lo rearmen, que queden neonazis. Esto es importante. Es decir, para que vuelvan a las andadas. No, esto no puede ser. De ahí que, al final, si es que lo que va a quedar de Ucrania va a ser un Estado fallido, y un Estado fallido tapón y tutelado por los rusos. De ahí, además, que toda esta clase política que está actualmente en el poder en Ucrania tiene que desaparecer. No olvidemos que es que las tres cosas fundamentales que dijo Putin, que viene diciendo desde el principio, que lo subrayó en el famoso documento del 14 de junio de 2024, y desde que dijo, miren, esto lo dejó muy claro, dijo, este documento que les doy aquí, este papelito, esto no es negociable. Estos son los puntos que se deben cumplir para poder negociar, que no es lo mismo. Es decir, y en esos estaban los tres famosos puntos desde el principio. Ucrania no puede estar en la OTAN, ni nada que se le parezca. Es decir, ni puede haber, por lo tanto, allí fuerzas de la OTAN, etc. Segundo, Ucrania no puede estar armado hasta los dientes. Hay que desarmar a Ucrania. Se le puede permitir algo testimonial, tipo armas, digamos, ligeras, cosas de estas, pero... Y, por supuesto, una reducción del ejército, que los rusos ya han dicho que como mucho 85.000 hombres. Como mucho. Y tercera,
la desnazificación. ¿Qué significa esto de desnazificar? Que todos estos de Azov y compañía, que todos los dirigentes actuales, fuera. Estos no pueden ocupar ni el cargo de portero del Palacio Presidencial. Es decir, no. Con lo cual, eso se va a tener que cumplir sí o sí. Y a ver, ya digo, la desnazificación hay que entenderla básicamente como eliminación de toda la clase dirigente actual. Estos no pueden ocupar puestos públicos ya. Y algunos tienen que acabar en la cárcel. Ya se ha hablado por parte de diputados de la Duma estatal rusa de que hay que hacer un tribunal equivalente al de Nuremberg con los líderes ucranianos. Esto ya se ha dicho, ¿eh? Quiero decir, si pensamos que los rusos van a decir, bueno, tal, vamos, vale, no vamos a conformar con las regiones que tenemos y además con lo que queda en manos ucranianas, que nos las devuelvan y tal. Esto es una estrategia negociadora, igual que se está diciendo, o una estrategia, digamos, para ganar tiempo, igual que se está diciendo, no, bueno, sí, no, si no estamos en contra de las negociaciones. No, pero te van a dar una, como está pasando con el tema de Trump y de Witkoff y compañía hablando con Zelensky. No, pero sí, no estamos en contra, pero estamos dando unas condiciones que sabemos que no puedes aceptar. Porque de otras cosas, ya lo han dicho, es decir, si Zelensky y compañía aceptan los neonazis, que son los que ocupan fundamentales cargos en los batallones y los regimientos, sobre todo de la Guardia Nacional, estos ya han dicho que se los cargan, que los ejecutan, que no están dispuestos. Luego va a haber que hacer una purga extraordinaria. Así que, porque no lo olvidemos, ahí hay una capa dirigente de nazis variopintos, hipernacionalistas, admiradores de Stefan Bandera y de los nazis, es decir, que los vemos por todos lados, o sea, que tampoco los esconden, que ponen banderas con la cruz gamada o variantes de ella, runas de todo tipo como las de las SS. Vamos a ver, esto tiene que desaparecer. Y eso significa que por lo menos todos los dirigentes fuera. Y algunos de ellos en la cárcel, directamente. Y esto se va a cumplir, o sea, que no nos engañemos. Y igual que se va a perder el puerto de Odesa. Mira, en Odesa, como en otras regiones, se va a hacer casi seguramente, como se hizo en su momento con los referéndums de Zaporilla, de Gerson, etcétera. Odesa, yo soy de los que pienso que no van a necesitar entrar militarmente en Odesa. Simplemente cuando capitulen los ucranianos dirán, bueno, pues vamos a ir a Odesa y vamos a hacer un referéndum que van a ganar, con lo cual, pues ya está, asunto solucionado. No olvidemos además que Odesa, es que, a ver, Putin lo dijo una vez, una cosa que no perdona es la traición. Esto lo dijo, es decir, y la traición de los europeos, de los ucranianos en este caso, y sobre todo el daño infligido a Rusia. Y no olvidemos que uno de los acontecimientos más terribles de lo que fue el Euromaidán no se dio en Kiev, se dio en Odesa. El famoso incendio de los sindicatos de Odesa, del edificio de los sindicatos de Odesa, donde murieron unas 50 personas que ardieron porque estos neonazis les prendieron fuego dentro y bueno, con unas imágenes dantescas. Esto lo recuerdan constantemente los dirigentes rusos, ¿eh? O sea, no es algo que esté olvidado. Luego, regiones como Odesa, como Nikolaev, como otras incluso, como Sumy, etcétera, se van a hacer estos referéndums que además ni siquiera necesitas falsearlos. ¿Por qué? Quiero decir, porque la población más pro-ucraniana que hay en estas zonas, que son de mayoría rusófona, se va a haber ido. Es decir, cuando vean que esto va a caer en manos de los rusos, te vas. Como pasaría al revés. Quiero decir, si tú eres prorruso y los ucranianos toman una determinada ciudad, tú no te vas a quedar allí para que te corten la cabeza. Tú te vas a ir a tu zona con los tuyos, digamos. Bueno, pues lo que vamos a ver es una serie de referéndums, empezando por Odesa, que van a hacer que más de la mitad de Ucrania pase a manos de los rusos y se incorpore constitucionalmente, seguramente, a Rusia, como pasó con Zaporilla, con Gerson, con Donetsk y con Lugansk. Tal cual. Bien. Próxima estación, lógicamente no bueno, tan larga tenemos como la del análisis de Odesa, pero próxima estación de... Bueno,
¿Por qué estamos presentando esto? Por lo general presentamos, por un lado, el análisis militar, los avances en el territorio, los bombardeos, y por el otro, el análisis político. Hoy, básicamente, generamos un ida y vuelta, un poquito de análisis político, un poquito de análisis militar, por la relación, la interrelación entre ambas esferas, ¿no? Todo esto aparece interrelacionado, aparece el uno determinando al otro. Por eso comenzamos con el ataque, con el análisis militar de Odesa, y ahora Fernando está realizando un análisis del significado político y geopolítico de Odesa. Recorramos ahora un poquito más, Fernando, con foco en lo militar, bueno, los grandes acontecimientos de estos últimos días, por lo menos los más importantes. Vamos entonces ahí. Esta es la clave, ¿no? De hecho, que no se extrañe que, por ejemplo, el próximo miércoles, por ejemplo, o el domingo, podamos decir que aquí en Ezequiel y yo, perfectamente, que Giulapoli ha caído. O sea, no estamos hablando de dentro de 3 meses, ¿no? Porque la velocidad que llevan, y ahí estamos viendo cómo están machacando los edificios altos con bombas planeadoras de estas de 1.500 o 3.000 kilos, o de 500, a mí más de 500 kilos ya son bastante duras, pero bueno. Esto, ahora mismo, si vamos al mapa, veréis que la mitad, aproximadamente, la mitad de Giulapoli, que no olvidemos, recordemos, es el último gran bastión que tienen los ucranianos en esta zona de Zaporilla. Ya a partir de aquí, Houston, tenemos un problema. Y de los gordos. Bueno, pues esto, que es el último gran bastión, más o menos, ya digo, la mitad, lo que sería la orilla occidental del... Nunca me acuerdo del río este, se llama... ¿cómo se llama el río este? Espérate. Ochul, si no recuerdo mal. Ochul, o así, sí. Una cosa muy impronunciable. Aychul, sí, algo así. Bueno, pues este río, todo lo que pasa por Giulapoli, toda la parte ya occidental, oriental, la parte más cercana al frente ruso, todo eso ya está en manos de los rusos. Si fijáis en la ciudad más o menos, así se ve la estructura más o menos urbana, pues esto significa que más o menos aproximadamente la mitad de la ciudad está en manos de los rusos. La parte está más al sur, completamente, luego toda esta zona y también una parte al norte, con lo que lo que estamos viendo es un avance en estos últimos días progresivo y no me extrañaría que tuviéramos un escenario a los Ibergs, que como sabéis cayó hace unos días. Es decir, que el toque final sea un colapso rápido. Es decir, una vez que ya has entrado, tienes media ciudad, se está luchando ya en el centro de la ciudad, pase como en Sibersk, que a partir de ahí se hunda la defensa ucraniana y se retiren. De hecho, en Sibersk luego iremos a él, pero bueno, no adelanto cosas. Pero no veo que pueda pasar otra cosa diferente, porque la situación aquí es muy precaria. Han seguido avanzando los rusos hasta llegar al río este y ya prácticamente ahí está, toda esa zona está ya en manos de los rusos, con lo cual el siguiente paso, una vez se toma Giulapoli, o mientras se toma lo que queda de Giulapoli, es pasar el río, ya se ha pasado en algunos sitios, y empezar a avanzar ya más allá. Es decir, ya esto se da por superado. Y fijaros... Hace nada, Fernando, recuerdo que presentábamos juntos aquí como un hito la captura de una parte aquí de esta ruta, la P85. Sí. Que se había podido... por la logística para Giulapoli del norte hacia el sur. Esa es la principal forma de abastecimiento. Y los rusos, una semana atrás, si no recuerdo mal, habían conquistado un pedacito acá, habían generado el corte de esto y nosotros lo presentábamos como algo clave. Sí. Bueno, desde ese entonces hasta ahora, toda esa carretera, toda ubicada en la margen derecha de este río, todo ya tomado por los rusos, lo último tomado, o por lo menos confirmado, recuerden que este es un mapeador muy conservador, lo último confirmado hoy, aquí imágenes de la captura del último pueblito faltante ahí,
Sí, Ya sí, sí. podemos presenciar, como siempre, primero los bombardeos, los ataques con Este drones y creo finalmente que era, el avance de las creo que tropas. era Barovizca, pero estoy seguro, ¿eh? O uno parecido. Es decir, Puede que sí, puede que pero sí. vamos, es todo esto ya en manos Ay, rusas. ay, 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 ahora sí. Sí, por ahí unos Todo cadáveres. esto, ahí vemos un dron, catapum. Todo esto en manos rusas y efectivamente con una velocidad enorme. Y a partir de ahora, o sea, ya fíjate, ya casi tenemos que hablar del tema de Yurapole en pasado. Quiero decir, porque ya digo, lo que queda es, bueno, caerá esta semana que viene seguramente. Y a partir de aquí, si vemos el mapa y nos damos cuenta a la altura, digamos, a la que está Yurapole, vemos que Yurapole y todo este frente que han abierto y que desde Danlivka más o menos, o Andrivka, hasta Yurapole, a partir de ahí, si uno tira una línea recta más o menos, dice, ¿esto dónde va? Pum, pum, pues va más o menos a la altura de Zaporilla ciudad, de Zaporilla capital. Es decir, que desde aquí, como hemos comentado muchas veces, les van a entrar por la retaguardia a los ucranianos. Si para esto no tiene solución ninguna. Luego, después de Yurapole, vamos a ver un colapso relativamente rápido del frente en esta zona, de este sector, que va a ir desde Yurapole, Orejov, que ya están en movimiento los rusos, atacando desde Malatomachka, que la tiene medio tomada. Es que, Ya lo presentamos, en este momento estamos presentando el video, Fernando. Ahora mismo acompaño con el mapa nuevamente para recorrer. Vale, no, tranquilo. Si Estoy yo aquí llenando esto, pero bueno. Por cierto, en este video, no, aquí las banderas y demás, en este sí. video varias escenas, aquí Fernando, de algo mencionado por vos varias veces, esto de la salida por las puertas laterales corriendo de los drones. Aquí uno, aquí otro, y quien no puede abandonar, como en este caso, el vehículo. Pues mal asunto. Sí, malas perspectivas, ¿no? Bien, Fernando. Por eso lo que también hemos comentado, que como se ve, son vehículos, digamos, turismos más o menos modificados, es decir, o sea, coches normales y corrientes, que se mueve uno mejor por las carreteras que con un vehículo blindado, que es más lento y menos maniobrable. Y como hemos visto ya en algunos vídeos, a veces, si tienen tiempo, les quitan las puertas para poder salir. Para poder salir, pero más rápido. Ladas Niva, sí. Un vehículo todoterreno Lada, chiquitito, muy como una K47, Sí. barato, sencillo, pero muy fiable. Muchas de esas vistas. Fernando, ¿podemos recorrer esa línea de ataque otra vez hacia Zaporilla? Efectivamente. Fíjate lo que estábamos diciendo antes. Tenemos que si uno se pone más o menos en la línea ahora mismo del frente, que va desde Andrivka, otro Andrivka, no nos confundamos, o Bidone o algo así. Espérate, es que como encima ponen los puntos encima de las actividades, a ver, si vamos desde, sería más o menos Vidovne o algo así, aproximadamente, si se quiere desde Zarigene o Nevivka o desde Ostapivske, es que de verdad, qué nombres. A ver, sí, arriba de todo, en Danilivka. Busca Danilivka y ahí, que ya han pasado, ya digo, en el río en algunos puntos, desde Danilivka, por poner un referente, da un poco igual. Ahí, por arriba. Es decir, si vamos bajando, vemos que ahí tenemos la línea del frente que más o menos coincide con el río y si alejamos el foco y trazamos una línea recta, vemos más o menos, vemos que desde aquí, desde la parte más al norte del frente, no desde Yurapole, sino desde la parte más al norte de este frente que se ha consolidado, que es bastante lineal, de todo lo que cabe, o sea, es bastante homogéneo. Una vez que se tome Yurapole, pues desde la parte norte, si te haces una línea recta, te vas a Zaporilla, capital. Sí. Más o menos. Es decir, ¿esto qué significa? Que este avance desde Yurapole, que incluso Yurapole está más al norte que Orejov, por ejemplo, pero desde aquí, en el momento que vayan avanzando,
eso va a suponer que van a entrarles a todas las líneas de fortificación ucranianas por la retaguardia, por detrás, por donde no hay fortificaciones. Ahí lo señala muy bien Ezequiel. Y para esto no hay plan B. Es decir, porque ya no hay efectivos, ya no hay tiempo, no se pueden estabilizar las líneas al ritmo de avance de los rusos, con lo cual, aunque te retires, no te da tiempo a crear una nueva zona defensiva. Y esto va a colapsar, yo creo que en un tiempo relativamente rápido, en unos pocos meses. En este invierno, yo creo que podemos ver que todo esto ha colapsado, porque encima los rusos, es decir, presionando desde el este, pero también están ahora mismo presionando desde el sur, en Orehov, en la ciudad esta, o el pueblo este de Mala Tomachka, que es muy impronunciable, y desde Novodanilivka. Ahí los tenemos. Desde ahí están, Novodanilivka está prácticamente casi a las afueras de Orehov. Quiero decir, la distancia es mínima. Si uno lo ve, ahí se ve muy bien en el mapa, que esto es casi a las afueras. Y te van a entrar por el sur, por la parte que no tiene fortificada. Es decir, que vas a tener más problemas. Y por ahí también están presionando. Es decir, presión por el este, presión por el sur, y luego presión por el sureste, desde la parte de la costa del Dnieper, desde Kaminsky hacia el norte. Stepanosisk está casi tomado, y los últimos movimientos que estamos viendo de los rusos es que se están moviendo más hacia el norte, ahí en esa línea, en dirección a Madalinivka, es decir, en dirección a ir tomando todas estas zonas hasta llegar a Girovitka más al norte, y que son zonas defensivas y aprovechando generalmente ríos y cosas de estas, pero que la presión es enorme, con lo cual ahora mismo no tienen efectivos. Es decir, hay un problema de que no les da. Están retirando efectivos de otros sitios, pero no tienen. Porque próxima escala en esta recorrida, Fernando. Bueno, pero vamos ya directamente. Con tanto detalle, presentemos ahora exactamente Pokrovsk y el pedacito todavía de Minorad. Sí, bueno. Aquí la cosa está clarísima, lo de Pokrovsk ya. Bueno, pues es que todo lo que queda es nada. Ahí lo podéis ver. Ahí lo señala Ezequiel. Fijaros, nada. Es un pequeño reducto de color así amarillo dentro de una zona que está completamente rodeada. Lo que queda de Minograd puede que sea... imágenes de rendiciones el día de ayer en la ciudad. Claro. Estos soldados capitulando. No les queda otra. Ahora mismo, salvo eso, morir. Y es que tenemos esa ciudad que es como una parte más grande, una parte estrecha y otra parte más grande al norte y al sur. Bueno, pues el sur se tomó ya hace tiempo, el centro también está tomado, la mitad, digamos, noreste también, y lo que queda es un pequeño núcleo aquí, que esto, bueno, pues caerá seguramente la semana que viene. Los rusos lo toman ya como algo secundario. Para ellos ya no es un frente principal. Es decir, ya saben que esto es un reducto que va a ir cayendo, lo van bombardeando con bombas planeadoras y van avanzando tranquilamente, tomando prisioneros, etcétera. Con lo cual, esto ya es un reducto testimonial y que, pues eso, esta semana, a más tardar la que viene, yo creo que, o sea, esta semana que viene o la siguiente, lo van a ir liquidando y, bueno, se terminarán rindiendo los pocos que queden. Esto ya está liquidado. Y ahora ya, como decíamos en otros días, los avances ya se están poniendo hacia profundizar en Dnipropetrovsk. No olvidemos que la parte sur de Grozny está tomada por los rusos. Grozny va a caer. Esto, vamos, es indudable. Y luego a partir de ahí, desde Udazne, que está más al sur, pero bueno, un poquito más al sur, toda esta zona va a caer. Es decir, toda la zona de Kotline hacia el norte va a caer, y desde, como hemos hecho otras veces, desde la zona de Udazne van a ir a por Mezova, y eso
tienen vamos, prácticamente lo tienen muy fácil porque uno de los, Jan Dnipropetrovsk, en esa carretera que es la T046, en el único pueblo prácticamente que queda en esa carretera, o sin prácticamente, porque ya va directo, que es Novopidorokne o algo parecido, ahí ya una parte de ese pueblo lo han conquistado. Es decir, este pueblo es pequeño, lo van a conquistar rápidamente en el momento que decidan avanzar y se van a plantar en Mezove, que es Mezova, que es un centro logístico clave. Y esto lo vamos a ver también en poco tiempo. Y luego, o sea, que tenemos que en toda esta zona, en Zaporilla, en Dnipropetrovsk, los ucranianos tienen gravísimos problemas. Están haciendo lo que pueden, pero no tienen suficientes efectivos y esto ya lo reconocen todos. Y pasamos, si quieres, a Konstantinivka. Bueno, pues Konstantinivka están avanzando sobre todo en el sur. Sí. Quería presentar un video muy interesante publicado hace minutos aquí de Pokrovsk. Ahí todavía descargando. Ahora aparentemente sí. Atención a estas imágenes tomadas de Pokrovsk y esta plataforma querida. Ahora sí. Fíjate, tremendo. Novosti. Esto con un dron, ¿eh? Sí, claro. Pero mira, este vídeo es espectacular. Es un vídeo largo, sí, pero recomiendo verlo porque es espectacular, porque nos da una perspectiva muy real de lo que es la guerra a vista aérea, aparte de sacar a los, como se ha visto ahí, a banderas rusas en diferentes zonas altas, pero una ciudad bastante machacada, no tanto como otras. O sea, esta ciudad tiene edificios en pie, altos. Hay otras ciudades que dejaron de tenerlos. Los edificios soviéticos, ¿no? Estas cajitas, los edificios estos son edificios de placas. ¿Qué aguante estos edificios, mamita querida? Sí, son muy feos, pero muy sólidos. Yo he estado viviendo, invitado por amigos y tal, durante días allí en este tipo de casas que no tienen ascensor. Si son casas de 5 o 6 pisos, que es estas que vemos así. Acá en Alemania con ascensor, Fernando, estos edificios. Es que los de la RDA, en la RDA se bebía muy bien. Más de lo que la gente piensa. O sea, la gente se diría que estaban muertos de hambre en la República Democrática Alemana. Para nada. Otra cosa es que lo que hubiera allí fuera un control tremendo, etcétera, pero bueno, aquí se ve. En español lo llaman, según Wikipedia, igual que en alemán, Plattenbau, básicamente edificios construidos con grandes, según Wikipedia, forjados prefabricados, así lo llaman, forjados a estas placas, a veces visibles, estas placas rectangulares, traídas en grandes camiones y pegadas entre sí. Aquí con los más modernos, con ascensores en todos los pisos y algunos vistos con ascensores en los pisos impares, una cosa muy simpática, visto solamente acá. Entonces uno puede al 3, al 5 y después un... Mira que bien se ve aquí el paisaje urbano, la zona más de edificios centrales, lo que decimos siempre, fijaros en las ciudades extraordinariamente abiertas. Quiero decir, es que... a lo mejor, por ejemplo, Siversk creo que tenía unos 10.000 habitantes antes de la guerra y ves ahí unas extensiones para 10.000 habitantes que aquí 10.000 habitantes los concentras en nada, es decir, en 4 calles. Bueno, este es un paisaje desolador, pero ojo, que los europeos sigamos haciendo el tonto y provocando a los rusos. Y a lo mejor resulta que ya estos paisajes, si la cosa sigue en los próximos años, por parte de los europeos jugando al tonto y lanzando balones fuera debido a la crisis y el desastre europeo, provocamos a los rusos y nos encontramos con esto. Pero ya no en Ucrania, nos lo encontramos en Alemania, nos lo encontramos en Francia a lo mejor, es decir, nos lo encontramos en el Reino Unido, en fin. Ahí visibles las placas, Fernando, para la construcción de estos edificios, esos rectángulos o cuadrados, a veces esos cuadrados grandes unidos entre sí. Luego es muy curioso los portales. Muy duros, ¿sí? Muy, pero muy duros.
Los portales son, digamos, espartanos, ¿no? Lo siguiente. O sea, va, lo mínimo de lo mínimo. O sea, y bueno, lo que yo, vamos, lo que yo he podido ver y tal, cuando estuve tanto en Ucrania como en Rusia, es que efectivamente en torno a los 5 o 6 pisos no suelen tener ascensores. Si tenían más de 5 o 6 pisos en época de la Unión Soviética, ahí sí te ponían ascensor. De estos que a veces te paran en uno o en otro, ahí sí, porque decían, hombre, esto ya, a ver si tienes que subir 10 pisos. Pues, Ahí de nuevo las placas a la vista. Sí, Yo recuerdo algunos también en una visita hace mucho tiempo a una amiga en Polonia. Y la calidad de la construcción y en general estos edificios de placas en Polonia, en Breslau, la ciudad de Bratislava en castellano, sino en alemán Breslau, en polaco la llamaban Wrocław, y si no recuerdo mal en castellano Bratislava, hermosa ciudad polaca, con mucho de la época prusiana. Bueno, mucho más humildones, mucho menos, con mucho más, ¿cuál es la palabra? No ordinarios. Austeros, por decir. Austeros que los de la Alemania soviética, en la Polonia soviética, ¿no? Pero el grado de resistencia de estos edificios, Fernando, la única forma de ahí recibiendo ataques y solamente quemados, pero la estructura... No, incluso algunos de ellos se están viendo que a lo mejor derribado una parte, la parte central, pero a los lados sigue habiendo edificio. O sea, no se ha caído el edificio entero. Aquí tienes un edificio que está caído en una parte. Ya digo, esto... Sí, pero atención, de ladrillos. Este de ladrillos. Este distinto. Por eso este sí caído. Claro. Así los edificios antiguos en Berlín o en Alemania, edificios muy antiguos de ladrillos y de ladrillo portante, no con columnas y vigas como las construcciones modernas, sino unas paredes anchísimas, cada una de ellas con, yo hablando aquí en chiquitito y nada visible de mis gestos, unas paredes casi de 1 metro de espesor con ladrillos en lugar de columnas. Y eso también muy resistente, pero ahí caído el edificio, evidentemente, por una bomba, con lo cual eso más resistente que las construcciones modernas, pero menos que las construcciones por placas soviéticas. Esa es una fortaleza verdaderamente cada uno de estos edificios, ¿no? Efectivamente. Qué arquitectónicos soy, ¿no? Qué arquitectónicos. No, pero es verdad, es que, Fernando. a ver, no, pero para entender la guerra, en este caso la guerra de Ucrania, que tiene un paisaje tanto físico, es decir, como humano, una geografía tanto física como humana, que no tiene nada que ver pues, con los países occidentales, por ejemplo, de Europa occidental, como puede ser Francia, Alemania, España. Estamos hablando de otras cosas, es decir, grandes extensiones, pues, y lo estamos viendo. Por eso cuando a veces vemos en un mapa una rayita así, dices, pero qué cosa más rara. Es que han penetrado, pero han penetrado por una línea de árboles de estas que enmarcan estos grandes campos, y claro, por eso hay una rayita, porque han penetrado por esa línea de árboles, porque y ya está, y han llegado a tal sitio. Es decir, pues esto te explica mucho la guerra, o sea, la geografía. No es lo mismo tomar una ciudad como París, por ejemplo, una ciudad apretada, digamos, dentro de la magnificencia de París y tal, de grandes edificios, grandes avenidas y tal, pero bueno, digamos, con muchas zonas abigarradas, apretadas, que estas ciudades que se extienden sobre grandísimas superficies, porque ya habíamos visto, y ni siquiera hay, en la visión esta que veíamos de Procross, casi no podíamos hablar de manzanas. ¿Por qué? Porque no había muchos edificios juntos que hicieran un cuadrado, digamos, algo parecido. Hay espacios entre ellos. Y estamos hablando de los edificios de viviendas. Incluso, Fernando, como proyección para una eventual guerra en Europa, algo escuchado de algún amigo madrileño alguna vez. Muchos de los viejos edificios de Madrid y de otros lugares de España, edificios del siglo XIX, antes del siglo XIX, perdón, anteriores al siglo XIX, presentan estructuras de madera. Edificios muy, pero muy antiguos, altos, de 5 o 6 pisos, por lo menos de 5 o 6 pisos actuales, quizás de los pisos de aquel entonces mucho más altos, menos pisos 4, pero de techo muy alto,
Pero las estructuras originales de esos edificios de madera, edificios del siglo XVIII, posiblemente, del año 1700, en el caso de una bomba ahí, ese edificio colapsa inmediatamente, porque es un edificio sin estas estructuras tan macizas, ¿no? Ni idea Francia, yo sin mucha idea sobre los edificios de los edificios franceses, pero puede que también. Pero sobre todo esa estructura urbana, si es que al final, como está todo pegado, es decir, y aquí lo que tenemos, no tenemos esta estructura, digamos, en tipo tablero de ajedrez, como lo hemos visto. Claro, sin cuadrícula. Sí. Aquí no, aquí son calles, bueno, que son apretadas, o sea, yo tengo una fila de edificios, a un lado está una calle, al lado enfrente de la calle otra fila de edificios, no se forman estas manzanas en sentido estricto, donde además siempre en el mundo ruso, ucraniano, etcétera, esas manzanas son muy grandes y dentro, incluso cuando están cerradas y no tienen abertura nada más que a través de portales y tal, hay un espacio verde enorme interno dentro de esa cuadrícula de edificios. Esto aquí no. Esto aquí no existe. Esto aquí no existe. Es decir, o sea que, de hecho, aquí la guerra tendría que ser muy diferente. Es decir, evidentemente los rusos no van a invadir España, ¿eh? Eso ya lo puedo avanzar, que no se va a dar el caso. Pero suponiendo que hubiera una ciudad española así en Ucrania y tuvieran que tomarla, pues tendrían que hacerlo de otra manera muy distinta. Y adaptarse igual que te adaptas al terreno, o sea, montañoso, por ejemplo, de Grecia, que es un país muy montañoso, montañas bajitas, pero muy montañoso, es decir, a esto que es una llanura. Si este país es una llanura, excepto la zona boscosa y todo esto la zona más difícil y la zona más densamente urbanizada que es Donetsk. Luego tenemos, que si no me enrollo como las persianas. Un poquito más, Fernando, sí, redondeamos lo del mapa. Vale, venga, vamos a ir a Sibers fundamentalmente para deciros que fijaros en el mapa de Sibers. Fijaros lo que es la ciudad. Ya tomada hace unos días, no hace 3 años. Tomada hace unos días y ahora mismo ya se ha avanzado. Lo penúltimo es que los rusos ya están bastante lejos de Sibers, desde más o menos desde Platonivka, que está en manos de los rusos, hasta Sviatopolkovsk, que también está en manos de los rusos. Todo esto, si hacemos esa línea, todo esto ya está. Es decir, esto lo han tomado en los últimos 3 días. Es decir, no mucho más. Es decir, que aquí ya el derrumbe de Siver está provocando un avance muy rápido, rapidísimo, que si sigue a este ritmo se van a plantar, pues eso, prácticamente a la altura de entre Dibrova y bueno, van a alcanzar rápidamente una de las conexiones clave hacia Sloviansk, que es la E40, que ya la tienen cogida por otro lado, pero bueno, a esta velocidad que van, es que Sloviansk, si pones ahora mismo lo que hay desde la zona esta de Siversk, tú que tienes esa habilidad para medir distancias, a Sloviansk, sí, verás que no está muy lejos. O sea, ya no estamos más o menos. Es decir, pues, ¿qué puede haber? A las afueras, aquí, y esta no es la herramienta, esta de aquí, ahora sí. 25, 26 kilómetros más o menos, Fernando. A esta velocidad que llevan, estos se plantan en las afueras a más tardar a finales de este invierno, a más tardar, ¿eh? Y luego sí, eso lo vamos a... esto aquí, Fernando, esto como muestra de tu confirmación de tu análisis, en esta carretera tan importante, la M03, para el abastecimiento de Sloviansk y de todo el eje Sloviansk, Kramatorsk y más abajo Konstantinivka, ya comenzaron los ucranianos la colocación de redes bien lejos todavía del frente, pero previendo el futuro avance ruso, ya colocadas redes antidrones en toda esa carretera, ¿sí? Esta es una imagen también del día de hoy. Es que es fundamental. Mantener la logística es la clave en todas las guerras y en esta lo que estamos viendo es que es muy difícil mantenerla y la superioridad rusa ahora mismo está haciendo estragos sobre los ucranianos. Luego en Liman, bueno, están ahí, no ha habido grandes avances.
y nos podemos ir al famoso lío de Kupiansk, que ahora mismo hay... Digo lío porque no está nada claro quién está en dónde. Y esto hay que explicarlo. A ver, muchas veces, y especialmente en las guerras urbanas, pues es muy complicado. Es decir, a veces una calle hoy está en manos de... o un barrio incluso, está en manos de unos, mañana está en barrio de otros, o en una misma zona están mezclados. Pero hasta el punto de no, ¿verdad? Es decir, esto lo testimonian los propios soldados tanto ucranianos como rusos. Es que a lo mejor en este edificio están los rusos, en el de al lado están los ucranianos y en el de un poquito más allá están otra vez los rusos. Con lo cual, trazar una línea es imposible. De hecho, todos los comentaristas, los que se dedican a hacer mapas y tal, lo comentaban diciendo es que es muy difícil saber ahora mismo quién está en dónde. ¿Por qué? Porque seguramente ni siquiera los rusos y los ucranianos lo tienen claro. Esto es un intento a la desesperada, que sin el más mínimo sentido, pero bueno, es decir, del general Sirski para, en estas conversaciones de Zelensky con los europeos y tal, y con los norteamericanos, para plantear o poder decir que hemos tenido una victoria, se están aquí quemando, como siempre, unidades sin ton ni son. Lo más, es verdad que han recuperado, quiero decir, han recuperado una parte de Kupiansk, una parte importante. Aquí los rusos en la parte occidental de Kupiansk sí que están en problemas, las cosas como son, están en problemas porque los ucranianos han podido avanzar bastante. Pero claro, la cosa dices, bueno, estás quemando tropas en contraataques que aunque te permitieran tomar todo Kupiansk occidental, dices, bueno, ¿y ahora qué? Porque el problema es que ya este avance no lo puedes explotar. ¿Por qué? Porque no tienes un segundo escalón, no tienes reservas. Y eso es lo que está pasando en todos los contraataques que estamos viendo que intentan los ucranianos. Aunque tengas éxito y consigas... ¿Por qué la obsesión de Zelensky con Kupiansk, querido Fernando? Bueno, entre otras cosas, porque, a ver, los rusos también de vez en cuando el Ministerio de Defensa se cantea y da por conquistado algo que todavía, bueno, está casi conquistado, pero no lo está. Y se anunció prácticamente la captura de Kupiansk. Gerasimov, en la última reunión que tuvo con Putin y tal, dijo, no, que esto ya está hecho y tal. Con lo cual es una manera de dejar mal a los rusos. Es decir, no, pues mira, no solo no está hecho, sino que hemos recuperado una parte. Así que, señor Gerasimov, usted no tiene razón. Luego, uno de las batallas que más tiempo dura, bueno, pues lo presentas como que no solo no hemos perdido Kupiansk, sino que la hemos recuperado y, por lo tanto, todavía tenemos posibilidades de seguir luchando, etcétera. Que es lo que defiende Zelensky, básicamente. Efectivamente, un conflicto mediático, una guerra mediática, los rusos con esto de ya la conquistamos y Zelensky desde el principio lo rechazó, Sirski lo rechazó también y entonces por eso el énfasis en gran medida de la captura de esta ciudad o la recaptura de esta ciudad por Ucrania. Y aquí, Fernando, algo del día de hoy, sí. En el marco de esta disputa mediática, Zelensky publicando esto, pero con un pequeño truquito. Atención. Sí, здоров'я сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був al cartel de Kupiansk, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно. Fijaros en el cartel, y fijaros en la banderita que da aquí ucraniana, iros fijando. Результатів дипломатії. Саме так це працює. Всі наші aquí sale con las redes también están aquí, estas mallas, estas... Щодо закінчення війни, дякую кожному воїну. Пишаюся. Qué valiente, además, ¿no, Fernando? Sí, sí, hoy, es que este presidente, y sin casco además, hoy, esto... Slava Ukraini, pero sí, después... Gloria a Ucrania, pero bueno. Pero claro, entonces han dicho los rusos, pues vamos a mandar un dron, a ver si está por allí. Y lo que se ve es algo distinto. Fijaros, las letras de Kupiansk ya se han caído varias, de las que habíamos visto antes. La bandera esa de Ucrania ya no está. Esto es un dron, que ha ido por allí grabando. Las redes también rotas. Las redes están destruidas, están rotas. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque esta es una grabación anterior, que sí es hace tiempo. Es decir, cuando todavía la cosa no estaba tan grave, no era tan grave en Kupiansk, y lo han presentado como el valiente Zelensky aquí, en la primera línea del frente y tal, y que, pues no.
Es decir, pues un montaje, en este caso, muy burdo, y que los rusos han podido rápidamente desmontar, pues llevando un dron y diciendo, miren ustedes, esto es lo que hay ahora y no coincide. Sí, incluso por aquí alguien también generó un video desde el lugar con, ay, si me ayuda la suerte, perdón, yo aquí en Kupiansk, esto el día de hoy, un video de acá, sobre la selfie de Zelensky, aquí mostrando en automóvil esa zona, soldados, mujeres. Hoy se han visto, sí, hoy se han visto, mira, ahora que lo dices, lo que veo, hoy se han visto bastantes vídeos, bueno, unos cuantos vídeos de soldados mujeres en zonas de frente. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo llamar a los soldados mujeres? ¿Soldadas? A mí soldadas me queda muy mal, porque por lo menos en castellano de España, la soldada es la paga que se le da a los soldados. Es decir, el pago a los soldados. Esa soldada era el pago que se le daba a los soldados, tanto fueran, digamos, de servicio militar o tal, se le llamaba soldada, con lo cual yo creo que soldados en general, o sea, tanto sean mujeres como hombres. Porque aquí los soldados. El video de ellos, Este es el video de ellos. Sí. Mostrando que el video de Zelensky es falso. Claro, pero sí que a estas alturas todavía alguien piensa que tiene credibilidad cualquier cosa que nos muestre el régimen de Zelensky. Cero. ¿Quiere decir esto que los rusos no mienten? Pues claro que mienten. Están en una guerra. Quiero decir, a ver, en la guerra no cuentas todas las verdades y tienes que dar, pues eso, es decir, exageraciones, cuando menos, de los muertos del contrario, por ejemplo. Sí. No, es que en vez de tener 100.000, pues han tenido 200.000, porque tienes que... Ahora, que realicen un video propagandístico, falso, que realicen un montaje, aparece en el marco de el dron una ahí, guerra propagandística. Enganchado. Un dron enganchado ahí. En las redes. Ahora, que en el marco de la guerra mediática entre Zelensky y Rusia, más que entre Zelensky y Rusia, porque los rusos mucho no participan en esto y quizás tontamente no participan porque en esto presentan una debilidad abierta en la dimensión mediática, sino más bien una cuestión mediática hacia Occidente y hacia su propio... Uy, ahí escapando rápido. Seguramente por la llegada de nuevos drones. Bueno, no, por las dudas no presento más. En una de esas ahora alguien ahí lastimado. Un segundo, pues yo escuchando acá los gritos de fondo. Que en el marco de la guerra mediática realicen un montaje, bueno, eso aparece como previsible, pero que en el marco de la guerra mediática despachen a soldados ucranianos masivamente a una muerte segura en Kupiansk, no tiene sentido. Es un crimen de guerra. Desprecio por su pueblo tremendo. Sí, efectivamente, lo que tú señalas, es decir, un desprecio absoluto, pero lo que hemos dicho muchas veces, en la camarilla que gobierna Ucrania ahora mismo hay dos tipos de personas. Una, los oportunistas corruptos que se subieron al carro y que han utilizado todo esto para enriquecerse y que les da igual, tienen un absoluto desprecio e inmoralidad absoluta con respecto a sus ciudadanos y les importa un pimiento lo que le pase a Ucrania y a los ucranianos. Y luego están los neonazis que por razones distintas, es decir, estos sí se creen que están en una guerra poco menos que santa, pero que también desprecian a sus propios ciudadanos, que también piensan que deben ser sacrificados, en su totalidad, si hace falta, ante la posibilidad de que los rusos ganen, que es algo que ni siquiera se les pasa por la cabeza. Entonces, bueno, pues aquí tenemos dos tipos de impresentables, también son corruptos los otros, quiero decir, los neonazis, que aquí todo el mundo es corrupto. Puede que entonces, por esto, precisamente por esto, estos soldados ucranianos hayan recorrido en coche el lugar de la supuesta grabación de Zelensky como demostración de parte de las propias Fuerzas Armadas ucranianas de las mentiras del presidente Zelensky. Tal vez una coincidencia, pero justo el día de hoy presentaron este video en respuesta al video de Zelensky el día de ayer. Y por otro lado, Fernando,
en el caso de Zelensky, todas las ciudades visitadas en las cuales él documentó su presencia allí con uno de estos videos, todas las ciudades en las cuales realizó un video de estos frente a estos monolitos, frente a estos carteles, todas aparecen en manos rusas. Como que él va generando la caída de las ciudades. No aparezcas más, Zelensky, con tu presencia, evidentemente. Que la cagas. Es decir, la caída de las ciudades. Lo mismo. Pero es más, ya sabes que hay, ¿no? medio broma, medio en serio, ya sabes que hay también lo de las manos. O sea, cada vez que Zelensky llega un nuevo dirigente, le da la mano, un abrazo y tal, termina cayendo en no mucho tiempo. O sea, ha hecho un escabeche en Europa, desde Boris Johnson, pasando por Liz Truss, pasando por el Sol, todos terminan perdiendo elecciones, de todo, vamos. Es gafe, este hombre es gafe, claramente. Jetta. En Argentina lo llamarían Jetta, ser Jetta. Jetta. Sí, por una novela llamada Jettatore, de Jettatore, sí. Pues eso, es decir, este hombre es tremendo. Pero vamos, que todo esto, imaginemos que los ucranianos conquistan Kupiansk. Y si es que no lo puedes explotar ningún éxito que tengas. ¿Qué? Pues retrasaría en este sector del frente la toma de los rusos otra vez de Kupiansk. Pero esto no cambiaría para nada la dinámica de la guerra. Quiero decir, son cosas, como hemos señalado, propagandísticas, en las que está sacrificando además unidades para nada. Porque le dio, según parece, la orden Zelensky a Sirski de que esto tienes que reconquistarlo como sea, aunque pierdas aquí la mitad de la población ucraniana. Es decir, da igual. Pues bueno, y luego, muy breves comentarios. Bueno, en Bolshan siguen con lo mismo y simplemente no hace falta ni que pongas el mapa. Es decir, decir que éramos pocos, como se suele decir aquí en España, y parió la abuela. Pues un frente que estaba relativamente estable, que es el de Sumi, se ha vuelto a reactivar. Con lo cual, un sitio que, bueno, no se estaba moviendo, pero los rusos han vuelto a retomar pequeñas aldeas, etcétera, y esto hace que pues eso, tenga más problemas. Bolchan siguen igual, es decir, avanzando, y ahí en Sumi lo han vuelto a reactivar los rusos. Es decir, con lo que obliga lo que hemos dicho otras veces, es decir, lo que obliga, ahí lo tenemos, lo que obliga a esas zonas grises, etcétera, lo que obliga a fijar tropas por parte de los ucranianos en un momento en que los ucranianos no tienen tropas. Es decir, si tienes que fijar tropas en cada sector del frente porque hay movimiento, es decir, hay contraataques, ataques, etcétera, de los rusos, pues eso te lleva a que al final, pues lo que estamos viendo, como no tienes suficientes efectivos, colapsas de un lado y colapsas de otro. Aquí ya la cuestión es, ¿aguantarán? O sea, la gran pregunta es, ¿aguantarán el régimen de Zelensky todo el invierno o no lo aguantarán? Esta es la pregunta. Quiero decir, ya no se trata de decir, no, es que, bueno, te partes de risa cuando ves a los europeos diciendo, no, es que vamos a financiarlos para que aguanten hasta 2027. Y dices, ¿qué dicen estos locos? Es decir, esto es un disparate, esto no va a llegar al 2027. Y cosas así, ¿no? Bueno. Pero bueno. Sí, así como, Fernando querido, así como algunas veces carecemos de hechos geopolíticos para presentar nuestros análisis, algunos días con menos información, menos hechos, menos acontecimientos. Hoy verdaderamente, o en esta última semana, proliferaron los hechos geopolíticos, los acontecimientos. Habríamos presentado, además de todo lo que presentamos hoy, algo sobre el ataque de miembros del ISIS contra soldados estadounidenses en Siria y la respuesta de Estados Unidos el día de hoy, bombardeando y patrullando las calles de Palmira en Siria. También habríamos presentado los ataques de Israel contra Gaza hoy, un ataque con dos terroristas en Australia, con imágenes heroicas de un civil básicamente desactivando a uno de los atacantes. Otro ataque también en Estados Unidos, pero lo habríamos presentado porque no lo vamos a poder presentar porque ya a las 11:10 de la noche en Europa y comienza el programa de Santiago Martínez. Muy importante. Hermano de MP Geopolítica. Vamos a generar espacio para él. Solo quiero recordar antes que después un problemita con las membresías, por eso todos nuestros miembros con un mensaje de
fueron canceladas las membresías del canal de Moliendo Mitos. Bueno, ya las reactivamos. Pueden realizar la suscripción a las membresías nuevamente. Por favor, ayúdennos de esa manera. Vamos a generar además un beneficio adicional. Además de que ayudan al canal y algunas cositas más, vamos a generar un beneficio adicional en los próximos días. Y por hoy, Fernando, vamos a abandonar el análisis un ratito, unos días hasta nuestro próximo encuentro el día miércoles, con esta imagen espectacular de Odessa en las sombras. Esta también realmente cinematográfica. Sí. Fernando, lo que quieras para el cierre cortito. Nada, todo tuyo, compañero. Simplemente, voy a ser rápido, como señalaba Ezequiel. En cada programa uno intenta centrarse en 2 o 3 cosas, pero 4 como mucho, pero realmente estamos, como decía yo en el viernes pasado, en un mundo en guerra. Y a modo brochazo general, hablaba también de Ucrania, pero hablaba también de cómo estaba la situación en Yemen, y no en el caso de los Houthis, sino el enfrentamiento entre los emiratíes y los saudíes con sus proxies locales. Es decir, se estaban los aliados enfrentando entre sí y a torta gorda, entre otras cosas por el control del petróleo, de la provincia de Hadramut, etcétera. Y también otra cosa de la que se habla poco, pero que ahora mismo está en una situación muy caliente y gravísima, que es el nuevo enfrentamiento más duro que el que hubo en verano entre camboyanos y tailandeses, hasta el punto de que los tailandeses han dicho ya que les da igual lo que diga Trump, que ellos van a seguir y que esto ya no hay quien lo pare. Es decir, por poner solo 2 ejemplos más, sin meternos en el lío que he montado en toda África, etcétera. Es decir, que realmente estamos en un mundo en guerra y podríamos ir simplemente haciendo localizaciones. Aquí hay un conflicto, aquí tal, y veríamos que ahora mismo buena parte del mundo está ardiendo, en sentido literal o en una guerra híbrida, como hemos señalado. Así que, y ahora el continente americano también, Fernando, con los ataques de Trump contra Venezuela. Con Venezuela, etcétera, y con un Trump que no sabemos por dónde va a salir, es decir, de este lío. Demoledores y demoledoras, muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Recuerden el like, por favor, si no nos ayudaron todavía con el pulgar arriba, y las suscripciones gratuitas, las membresías, como así también a través de PayPal. Recuerden ayudarnos también con nuestro canal hermano, DMP Geopolítica, nuestro canal en inglés, Demolishing Political Mets, y con nuestra cuenta de TikTok con los mejores shorts, los mejores cortos, también la reactivamos hace poco. Estamos generando un imperio mediático, Fernando. Sí, ya, y si además algún día ganamos dinero, ya va a ser tremendo. Es decir, muy poquito, pero por eso digo mínimo, pero bueno, ya, el esfuerzo... Ya solo nos falta dinero. Y ya si encima ganamos dinero, ya vamos, ya va a ser tremendo, ya va a ser una cosa... si salimos de pobre, ya, en fin... Y demoledoras, un abrazo y hasta la próxima, Fernando querido. Chau, chau. Hasta luego.